En agosto del año 2023, los países BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tuvieron su cumbre anual donde participaron los líderes de estos países. Pues esta cumbre fue histórica ya que los BRICS acaban de anunciar uno de los eventos más importantes en la economía mundial. El primer anuncio fue el hecho que la alianza BRICS va a crecer y a partir de 2024 podría incluir a Arabia Saudí, Argentina, Irán, Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía. Este cambio es uno que deja temblando a Estados Unidos y todo el mundo occidental, ya que esto significaría que la alianza controlaría el 40% de toda la economía mundial, más el 80% de todo el petróleo en el mundo, casi toda la producción de comidas en el mundo y la mitad de toda la población mundial. Este es un cambio tremendo en el orden mundial que va a tener consecuencias tremendas en la economía. Como lo dijo el presidente Xi Jinping de China, hay un país obsesionado con mantener su hegemonía mundial y ha hecho todo lo posible para frenar el desarrollo de países pobres. En simples palabras, el dominio de Estados Unidos, el dólar y todo el orden mundial como lo conocemos podría terminar. Esta nueva alianza BRICS tiene a los pesos pesados del mundo de los recursos naturales, las fábricas del mundo y a las poblaciones con más crecimiento. No obstante, muchos economistas también son escépticos ante los BRICS y no creen que van a poder ser exitosos. Por lo tanto, aquí surge la gran pregunta. ¿Qué efectos reales tendrá esto en la economía mundial? ¿Y qué significa todo este nuevo orden para Estados Unidos? Asegúrate de quedarte hasta el final de este video porque este tema le afecta a todo el mundo y puede que sea beneficioso para ti. Pero antes que empecemos, si no tienes una cuenta de inversión, te quisiera recomendar la plataforma de Moomoo. Moomoo es de lejos la mejor plataforma en el mercado y la de más confianza, ya que es regulada por las autoridades de Estados Unidos. Y ahora Moomoo tiene una super promoción. Si te creas una cuenta usando mi link y depositas $100, Moomoo te regalará 5 acciones más $50 de regalo. Si depositas $1000, Moomoo te regalará 10 acciones adicionales. Y si depositas $5000 o más, también te regalarán una acción de Tesla o de Google. Es decir, en total podrías recibir 15 acciones más una de Tesla y $100 en recompensa. Pero ojo, esto es solo al usar mi link en la descripción. Entonces, primero empecemos entendiendo qué hacen los BRICS. Como tú sabrás en mis videos, Estados Unidos es la potencia mundial gracias a 3 elementos importantes. 1. Tienen a la economía más grande del mundo. 2. Tienen a las alianzas políticas y militares más importantes del mundo. Y 3. Porque el dólar domina el mundo. Y gracias a todos estos elementos, Estados Unidos surgió como la potencia mundial durante el siglo XX. Gracias a esta posición de superpotencia, Estados Unidos pudo marginalizar a sus enemigos de la economía mundial. Unos ejemplos obvios son el caso actual de las sanciones contra Rusia a raíz del conflicto en Crimea del año 2014 y también por la guerra en Ucrania actualmente. Pero también hay otros ejemplos que son Irán, Cuba, Venezuela y muchos más. China, aunque nunca ha sido sancionada, es un país que tiene una relación muy delicada con Estados Unidos. En fin, durante los años 2000, Brasil, Rusia, India y China decidieron reunirse para promover ciertos puntos de vista en conjunto. Estos, al final de cuentas, eran países emergentes con muchos recursos naturales que son vitales para la economía. Estos países luego empezaron a desarrollar una relación amistosa en temas políticos y también en cuanto al comercio internacional. Y fue ahí que nació el término BRIC. El famoso economista del banco Goldman Sachs, Jim O'Neill, escribió un informe que destacaba a estos países emergentes que tienen muchos recursos naturales y una población enorme. Vamos a volver a hablar de Jim O'Neill después, pero él creía que en el año 2050 estos países van a ser de los más importantes del mundo. Y a lo que pasaron los años, las relaciones entre estos países se fortalecieron. Ellos copiaban más o menos el formato de la famosa organización de los G7, que incluye a los aliados de Estados Unidos. No obstante, es aquí que entra el gran detalle. Los BRICS no son una organización formal, es decir, ellos no tienen acuerdos militares, no tienen acuerdos de libre comercio formales, ni tampoco tienen una jerarquía en la misma organización. Los BRICS son una simple plataforma que promueven el diálogo y las relaciones entre estos países. Esta es una cooperación completamente voluntaria entre los países y no es vinculante. Por lo tanto, uno podría argumentar que la alianza de los BRICS no tiene mucho poder
ya que es completamente voluntaria y con poco compromiso entre los países miembros. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Entonces, ¿cómo es que los BRICS son una amenaza para Estados Unidos? Es ahí donde entra esta última cumbre de los BRICS del año 2023. La cumbre que se tuvo en agosto en Sudáfrica fue de las más históricas que ha tenido los BRICS. En esta cumbre se discutieron una serie de temas muy importantes, pero el que más se destaca fueron los planes a futuro. Como sabrás de mis videos, la alianza BRICS ya ha discutido varias veces en el pasado que quieren desligarse del dólar. Es decir, ellos reconocen que el dólar domina el mundo y el comercio internacional. A raíz de esto, los países BRICS se ven forzados a utilizar el dólar para importar productos y servicios, pero también para exportar sus propios productos. Lula da Silva ha dicho públicamente que le fastidia el hecho que todos los negocios internacionales que hace Brasil se los hacen en dólares y que la alianza BRICS tiene que encontrar otra alternativa. Pero para encontrar dicha alternativa, tiene que haber un cambio fundamental en el comercio internacional, y ese es que el petróleo tiene que ser comercializado en otra moneda que el dólar. Así es, puede que tú hayas escuchado del término petrodólar. El petrodólar simplemente significa que el petróleo usa como moneda principal al dólar, tanto para la cotización del petróleo, la compra del petróleo, la venta del petróleo, hasta la calculación de reservas petroleras de un país. Así que el primer paso para quitar del trono al dólar sería hacer que el comercio petrolero sea en una nueva moneda. Ahora, es verdad que en los últimos años han habido iniciativas para cambiar todo esto. China, por ejemplo, ahora ha empezado a comprar petróleo de Rusia, sea en rublos rusos o yuanes chinos. Lo mismo pasa con Brasil y en otros países. Y aunque actualmente la alianza BRICS incluye a grandes productores de petróleo como Rusia y Brasil, pues se necesitan más miembros que empiecen a aceptar otra moneda que el dólar. Eso nos lleva de nuevo a la cumbre BRICS del año 2023. La cumbre BRICS acaba de anunciar que va a incluir a nuevos miembros. Entre estos, los más importantes cuando se trata del petróleo son Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irán. Este fue un anuncio tremendo que causó furor en las noticias. Solo esos tres países, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irán, son responsables por 1/3 de todas las reservas de petróleo en el mundo. Lo que más destaca es que tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes son actualmente aliados de Estados Unidos, aliados que históricamente han prometido vender su petróleo en dólares a cambio de apoyo militar. Y, como tú sabrás, Irán es un país enemigo de los Estados Unidos, un enemigo sancionado, precisamente como Rusia, que ahora está entrando en lazos de amistad con los aliados de Estados Unidos. En fin, al incluir a estos países productores de petróleo, la gran pregunta surge. Entonces, ¿significa esto el fin del petrodólar? Pues no tan rápido. La verdad es que estos países más y más se están abriendo a aceptar pagos en otras monedas como el yuan chino o hasta recibir pagos en sus monedas locales. Pero esto no significa que el petrodólar va a morir. Al final de cuentas, los mercados financieros mundiales están dominados por el dólar y los derivados de petróleo también van a seguir cotizando en dólares. Es verdad que la venta del petróleo en otras monedas sí que abre la puerta a quitarle el trono al dólar, pero esto sería un cambio a muy largo plazo. Al final de cuentas, el dinero que recibe Arabia Saudí o cualquier otro productor de petróleo probablemente lo intercambiarían, sea al dólar u otra moneda más segura, ya que ni el yuan chino ni cualquier otra moneda de los países BRICS son consideradas seguras y estables. Es verdad que sí se ha discutido entre los países BRICS la creación de una nueva moneda que competiría contra el dólar. Tanto Rusia como Brasil han sugerido que esta nueva moneda sería respaldada por recursos naturales como el oro y otros metales preciosos. Y aunque estas son ideas que se han discutido, pues ninguna de estas fueron anunciadas como un verdadero plan para el futuro. Actualmente, el único paso verdadero que han tomado los países BRICS fue de la fundación del Banco de Desarrollo BRICS, que tiene su sede en Shanghái, China. El propósito de este banco es de desbalancear el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al otorgar préstamos para países en desarrollo. Esos préstamos se los dan normalmente a proyectos de infraestructura que ayudarán a los países a explotar sus recursos naturales. Pero este banco fue fundado en el año 2014, hace casi 10 años. Y desde ese entonces sí que ha dado miles de millones de dólares en créditos,
pero no ha causado ningún cambio frente a la dominancia del dólar ni a la hegemonía de Estados Unidos. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Entonces, ¿será esta nueva alianza BRICS la que matará al dólar, a Estados Unidos y a la G7? Pues sí y no. Vamos a empezar a hablar de las razones por qué esta no es una sentencia de muerte para Estados Unidos y la G7. Primeramente, como ya te expliqué, los BRICS es simplemente una organización voluntaria sin compromiso. Esta es una plataforma donde los países de manera amistosa buscan encontrar un consenso para combatir los problemas económicos y políticos globales. Esta organización no es una de libre comercio, no es una militar, ni tampoco una política. Por lo tanto, la propia organización BRICS no tiene mucho peso. Luego, muchos de los miembros de los BRICS no se llevan bien. China e India son un gran ejemplo. Estos dos gigantes económicos están constantemente en desacuerdos. Hoy en día, estos dos países no tienen acuerdos de libre comercio y tampoco apoyan al uno al otro en las Naciones Unidas. China, por ejemplo, no quiso que India sea un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Luego, otro detalle muy importante fue el discurso que dio Lula da Silva en la cumbre de los BRICS de este año. En ese discurso, él levanta la importancia de una paz mundial para evitar conflictos como el de Ucrania y el de Rusia. Y al mismo tiempo, él cree que las mujeres tienen que ser empoderadas y tener los mismos derechos que todos los hombres. Este mensaje es uno duro contra países como Irán, Rusia y Arabia Saudí. Este tipo de discursos indica que los BRICS todavía tienen mucho que hacer y cooperar para llegar a un consenso. Y eso nos lleva de vuelta al economista Jim O'Neill, que bautizó el término BRICS. Jim cree que la organización de los BRICS es una simbólica y que no es una amenaza para Estados Unidos. En una entrevista, él explicó que es curioso que los BRICS ahora incluyen a países como Arabia Saudí, pero no cree que estas sean amenazas a corto plazo para la hegemonía de Estados Unidos y el dólar. No obstante, a pesar de lo que diga Jim O'Neill, este es un paso muy importante para los países en desarrollo y para las nuevas potencias como China e India. El dominio mundial que tiene Estados Unidos está enfrentando un nuevo bloque y nuevos jugadores muy importantes. Acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, los países enemigos como Francia, Alemania e Italia se juntaron para crear lo que es ahora la Unión Europea. Una unión que actúa casi como un país y tiene su propia moneda. Así que a largo plazo es muy probable que estos países lleguen a quitarle el trono a Estados Unidos y al dólar. Pero este va a ser un cambio de aquí a 20 o posiblemente 50 años, no un cambio brusco en los próximos años. Eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas tú? ¿Crees que los BRICS sí van a poder dominar la economía mundial y crear una alianza fuerte?